¿Qué tal? Por acá sin mentiras, de nuevo con todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestro canal. ¿Vieron el informe de Bachelet? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué les pareció? A mí me parece que bajó un poco el tono. No sé si es por México, no sé si porque Guaidó tiró la toalla, no sé si porque los gringos le dijeron que bajara un poco más la presión contra Venezuela, que los europeos van a mandar aquí una delegación para que observe las elecciones. No lo sé, pero vi un poco más suave a Bachelet. Sin embargo, lanzó la puya contra Venezuela. Sin embargo. Pero es la primera vez que yo veo que Bachelet arrima una para el Mingo a favor de Venezuela. La primera vez en todos estos años. Porque Bachelet nos ha dado hasta en la cédula. Bachelet, ustedes saben que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para todo el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y ustedes saben que tenemos un capítulo especial en la Corte Penal Internacional sobre este tema de los derechos humanos, si Venezuela hay o no suficientes elementos de juicio para iniciar una investigación del gobierno venezolano. Y Bachelet ha sido un ariete que han utilizado para esto. Pero en este caso, Bachelet ha dicho, fíjate la cosa, ¿no? Bachelet en este caso hizo dos afirmaciones. Una, pidió a los países, no mencionó a ningún país, no mencionó a los gringos, ni tonta que fuera, que son los gringos los que nos tienen agarrados con 350 sanciones y luego están todos los países, pues, que son de Europa, básicamente. Y los países del Grupo de Lima, además, que se prestaron para esa locura de sancionarnos. Bachelet no menciona a ningún país. No le dice a los gringos, oye, acaba con las sanciones de Venezuela, ¿vale? Porque eso está generando precariedad económica. No la deja luchar de forma frontal contra la pandemia. Levanta, pues, las sanciones. Entonces ella hizo en su informe dos cosas, utilizó dos argumentos. Una a favor del gobierno, levanta las sanciones, y otra a favor de Guaidó, la extrema, para que Venezuela sigue violando los derechos humanos en cuanto al procesamiento político que le da a muchas personas. Ahora yo te voy a hacer una pregunta sencilla para todos los venezolanos y latinoamericanos. Cuando en tu país hay protestas, ¿cómo actúa la policía y los cuerpos de seguridad? ¿Actúan con una bandera blanca o le echan plomo y le echan gases y le echan palo a la gente? Mira, España echa palo bastante. Ecuador, Perú, Chile, Colombia, ni se diga, está desaparecido, más de 500 desaparecidos en los últimos 3 meses de protestas. En el país del norte, bueno, eso es todos los días que le caen a palo a los migrantes, a los latinos, a los negros, eso es todos los días. Y no por ello están ante la Corte Internacional, Penal Internacional, no por ello Bachelet le echa candela en su informe. Pero como se trata de Venezuela, que aquí han metido guarimba, aquí han metido guayas, aquí han metido francotiradores, aquí han hecho un magnicidio, aquí nos han metido 350 sanciones, aquí nos han hecho una guerra económica para pulverizar el bolívar, aquí se nos llevaba todos los alimentos, los sacaban para Colombia. Ahí no dicen nada. O sea, el gobierno, para tratar de contener a los Puputov, a la extrema derecha de Venezuela, no puede hacer nada. Nada, no se puede defender. No puede ni siquiera lanzar una lacrimógena porque sale Bachelet diciendo, mira, los derechos humanos. Entonces Venezuela le ha dicho a Bachelet que sí respalda lo que dijo sobre las sanciones, pero rechaza las aseveraciones sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Según dice Venezuela, se inscribe en un guión político que instrumentaliza esta materia para agredir a nuestro país. Este que le estoy leyendo es el comunicado que hizo la Cancillería de Venezuela respecto a todo esto que tiene que ver de Bachelet. Pero yo voy más allá y te pongo la lupa en que sí es verdad, yo como venezolano y como ciudadano, yo he visto por las redes sociales cómo los cuerpos de seguridad de Venezuela abusan, se extralimitan, a veces han accedido a viviendas sin ningún tipo de orden judicial,
extorsionan en las alcabalas, detenciones arbitrarias. Eso no lo podemos negar en Venezuela, que ha existido durante Maduro y existió antes de Maduro, antes de Chávez. Existieron todos esos abusos. Unos más, otros menos, pero han existido. Y allí el gobierno tiene que colocar la lupa, y ahí le doy la razón a Bachelet. Pero exagerar todo esto para decir que Venezuela es un estado violador, genocida, por favor, por favor. Entonces, ¿qué es Colombia? ¿Qué es Chile? Con las protestas. ¿Qué ha sido Ecuador, Perú? ¿Qué ha sido la Yanine Áñez en Bolivia? ¿Qué ha sido en España cuando hay protestas? Que hasta los marcan. ¿Qué ha sido en el mismo imperio? ¿Qué es? No podemos comparar y no podemos cerrar, ponernos una venda y criminalizar al gobierno de Venezuela, que está llevando todo lo que está llevando y que los cuerpos de seguridad no puedan actuar prácticamente. Pero en Chile ahí sí pueden actuar los carabineros. En Colombia ahí sí pueden actuar el SMAT muy tranquilamente. Ahí sí es bueno actuar, porque son gobiernos de ultraderecha, pues. Y eso hay que defenderlo, porque el statu quo a nivel mundial es de ultraderecha. Entonces nosotros tenemos que ser autocríticos en esta de muchas violaciones de los derechos humanos acá en Venezuela. Es verdad, sigue habiendo. Pero también hay que decir que se ha pasado por un contenido fuerte, desde los puputazos, guarimbas, francotiradores, guayas asesinas, Leopoldo, Guaidó, interinos, protestas por aquí, protestas por allá, magnicidio, Operación Gedeón. No es fácil. Si le hicieran eso a Estados Unidos, ¿cómo sería? Si le hicieran eso a Piñera, si le hicieran eso a Duque, nada más un 1% de lo que le han hecho a Venezuela, si se lo hicieran a esos países, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué diría Bachelet? Déjame tu punto de vista, a ver si estás o no estás de acuerdo con Sin Mentiras. Muchas gracias y será hasta la próxima.